Hola hermanos y hermanas de la Iglesia Zoe, ¿cómo están? Espero que con la bendición de Dios sigamos bien, como hemos comentado cada día, que sigamos siendo protegidos por Él y preservar nuestra salud. Seguimos por este medio compartiendo un poco de la palabra de Dios. Seguimos compartiendo acerca de este párrafo o estos versículos que creo que son importantes para pensar en estas fechas. Hemos tenido toda una semana en oración, guiados por los adolescentes, y seguimos reflexionando un poquito en todo esto que hemos estado viviendo y cómo Dios participa y actúa y obra en medio de cualquier circunstancia. Hace 8 días hablábamos de una parte de la Biblia que vamos a seguir estudiando hoy, que está en Lucas 10, del 25 al 27. Hace 8 días hablábamos de una parte en donde Jesús inventa un cuento o una parábola, si le queremos decir, para dar una enseñanza que toma situaciones de la vida real para cosas de la vida espiritual. Y en medio de todo esto, Jesucristo inventa este cuento, parábola, que tiene que ver con esa persona que era un buen samaritano, es decir, una persona que, viendo a alguien en peligro, a alguien lastimado, herido, fue y le ayudó. ¿Se acuerdan de la parábola? Una persona iba por un camino muy peligroso, es asaltado, herido, lastimado, y pasan diferentes personajes y el último personaje es el que le ayuda. Y como era de la ciudad de Samaria, o de la zona de Samaria más bien, por eso se le llama el buen samaritano. Sobre eso está girando nuestra reflexión en estos domingos. Hace 8 días vimos que había una pregunta que otros se lo habían preguntado, pero que ahora se acerca un intérprete de la ley y le hace esa pregunta a Jesús. Una pregunta que dijimos es la más importante quizá que puede hacerse cualquier ser humano. ¿Cómo le haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le da una respuesta a esta persona. Muy sabiamente dijimos, le da una respuesta con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué has leído tú? Y entonces contesta, pues ama a Dios con todo lo que tú eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bueno, perfecto, contestaste muy bien, haz esto y vivirás. Esa era la respuesta. Pero dice aquí la palabra de Dios que este intérprete de la ley, que no tenía un buen objetivo al acercarse a Jesús, sino que simplemente quería, como hemos visto, ridiculizarlo, hacerlo quedar mal, para que él fuera visto como un mejor maestro, para que él fuera elogiado, para que dijera, este fue de los mejores. Pues lo único que pasó es que él inventa algo más. Él lo sabía, pero inventa una pregunta que a nosotros nos da una gran enseñanza. Dios permitió que este intérprete de la ley le hiciera esta pregunta a Jesús, justificándose según él que no lo sabía, pero que la hizo exactamente para que nos dejara una enseñanza muy hermosa. ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano? El tema de este día, el título de este día, tendría que ver con una pregunta y una respuesta, y cómo cambia totalmente la pregunta el Señor Jesucristo cuando da la respuesta. Aunque también contesta con una pregunta. Es muy interesante esto del Señor Jesús. Si quieren ponerle un título, les decía, pónganle ¿de quién soy prójimo? Esta persona preguntó, ¿quién es mi prójimo? Pero el título es ¿de quién soy prójimo? ¿Sí ven la diferencia? Eso es lo que vamos a estudiar. La semana pasada vimos eso, ¿verdad? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Haz esto y vivirás, le dijo Jesús a este intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo?, pregunta esta persona. ¿Quién es mi prójimo?
Aquí es donde tendríamos que ir pensando un poquito, porque era muy selectivo el asunto este. Primero, la más básica de las respuestas es que todavía aún lo consideran como una prioridad. Un prójimo de un judío es otro judío. Nada más. El prójimo de un judío es otro judío. Y si lo vamos cerrando más, sería el prójimo de cualquier persona es una persona que esté en las mismas condiciones que él, de su misma raza, de su misma nacionalidad, de su misma creencia, de su misma fe, de su misma posición económica, de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos, de los que les cae bien, de muchas posibles configuraciones. Sería pensando en esto: mi prójimo es el que está próximo a mí. Para un judío, mi prójimo es otro judío, no otra persona, otro judío. Aquí es donde viene una reflexión de esto, ¿verdad? Él preguntó quién es mi prójimo, pero Jesús le hace una pregunta totalmente diferente. La vamos a ver al final. ¿Quién es mi prójimo? Era la pregunta. Y en esa sabiduría que tenía Jesús, en ese manejo de la metodología de enseñanza que vivían y practicaban los rabinos, y que Jesús usó para enseñarles a ellos, porque eran principalmente ellos quienes enseñaban, no exclusivamente, sino venía primero a ellos, pues también venía a nosotros a enseñarnos. Y entonces Jesús platica algo que era muy común en aquella zona, en aquellos días. Empezó diciendo el cuento. Había una persona que iba de Jerusalén a Jericó. Y yo me puse a ver, ¿por qué la Biblia dice de dónde a dónde iba? ¿Por qué Jesús usó eso? Pudo haber dicho que iba de un pueblo a otro y ya. Pudo haber dicho que iba de una ciudad a otra, que iba de un lugar a otro, pero puso específicamente de Jerusalén a Jericó. Y me puse a investigar. De Jerusalén a Jericó son aproximadamente 28 kilómetros en carro, rápido, caminando. ¿Cómo lo ves? Era bajo el nivel del mar. Hay varios historiadores y dos de ellos mencionan cómo era en tiempos de Jesús. Bajo el nivel del mar, condiciones ambientales agotadoras. Era un clima extremo, mucho calor en el día, como en un desierto, y en la noche un frío tremendo. Era entre sabana y desierto, es decir, matorrales, árboles pequeños, arbustos, pero no grandes árboles. Y era un lugar que, para poder llegar de un lugar a otro, era una parte de subida y otra parte de bajada, pero era normalmente de subida, así bajabas tantito bajo el nivel del mar y subías, y para donde fueras era de subida. Imagínate 28 kilómetros de subida, o 14 si le quieres poner a la mitad, no sé exactamente dónde estaba, pero era de subida. ¿Has caminado de subida después de caminar tanto? Y luego cargando, no sé, bajo la luz del sol, bajo el clima fuerte del calor del desierto, y luego en la noche un calor muy extremo y un frío muy extremo, situaciones muy difíciles para caminar en ese lugar, según decía Flavio Josefo, un gran historiador que pues habló de la época de Jesús. Había otro que se llamaba Eusebio, y esta persona decía, este lugar era un lugar de muchos asaltos. ¿Por qué? Porque era un camino estrecho entre dos paredes de tierra, y por ahí pasaban caravanas comerciales, peregrinos, y había así situaciones. Entonces, como ahí sabían que era un lugar, un paraje, como decirlo, desolado, deshabitado, caluroso, en un estrecho, con muros a los lados, con muchas condiciones muy favorables para los asaltantes, iban peregrinos de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó, dos ciudades importantes. Se hacía comercio, había algunas caravanas que iban, no era así como ahora
voy a la carretera a Acapulco y 100,000 carros de un lado y del otro igual. No, era caminando, ¿verdad? Y eran situaciones difíciles. Pues estos dos historiadores hablan de que de Jerusalén a Jericó estaba el lugar más propicio para ser asaltado. Eran las condiciones más favorables para ser asaltado. Pero también eran las condiciones más favorables para aprender esa gran pregunta. ¿Por qué? Porque yo veo una situación así. ¿Cómo alguien que ve cómo están las cosas tan difíciles como en ese camino de Jerusalén a Jericó, y en vez de ponerse a ayudar al necesitado, se pone a asaltarlo? En vez de tener empatía con el otro en situaciones difíciles, en vez de eso, lo que hace es: no me interesa lo que piense el otro, no me importa cómo se haya ganado su dinero, aquí viene y me da todo lo que trae. ¿Cuántas veces no pasa lo mismo, verdad? En medio de esta pandemia, en donde tantos luchan por la vida, hay personas que asaltan, hay personas que hacen fraudes, hay personas que desfalcan a otros, hay personas que están viendo cómo sacar provecho aún hasta de la enfermedad, la gravedad y la muerte de otras personas. Y así era de Jerusalén a Jericó. Por eso pone ese lugar. ¿Por qué estoy enfatizando ese lugar peligroso, ese lugar difícil? Porque Jesús lo mencionó, porque decía: este lugar que ustedes conocen y estas situaciones que ustedes conocen eran propicias para esto. Y entonces el versículo 30 dice que llegaron unos asaltantes, unos ladrones. A eso se dedicaban, no era que de repente vieron la posibilidad, ellos estaban ahí para asaltar al que pasara. Le despojaron de todo, y en la palabra, en el idioma original, dice que hasta lo dejaron desnudo, de tan fuerte que fue el asalto, y además lo hirieron a golpes. Le metieron una golpiza después de haberlo desnudado y quitarle sus cosas, y pues creyeron que estaba muerto. La traducción dice: lo dejaron medio muerto, pero ahí los asaltantes creyeron que estaba muerto y dijeron: vámonos, ya se murió. Por eso lo dejaron, porque ya creyeron que estaba muerto. Imagínense a esta persona desnuda, tirada junto a este camino, todo ensangrentado, todo molido a golpes, con moretones, con heridas, con un charco de sangre a su alrededor. Así estaba esta persona. En esas condiciones estaba esta persona. No me voy a meter mucho a ver qué hizo cada uno, sino más bien analizar la pregunta y la respuesta de Jesús. Pasó un sacerdote de aquellos tiempos del templo, una persona muy religiosa, alguien que ofrecía holocaustos, ofrendas, todo esto. Lo vio, bien claro, la palabra que se usa para ver aquí no es de le pareció que por ahí vio un bulto tirado y a lo mejor era un animal. No. Vio que era una persona que habían asaltado, que hasta la habían desnudado, golpeado y lastimado casi como muerto. ¿Pero qué hizo esa persona? Siguió su camino. No me voy a meter en eso, ¿verdad? Vino un levita, que era los que dirigían la música en el templo, y pasó lo mismo. Cuando lo vio que era una persona desnuda, asaltada, golpeada, lastimada, herida, como muerta. ¿Y qué hizo el levita? También pasó su camino. Y la palabra que aquí se usa es: se hizo para allá. Estaba aquí el herido, y entonces él, en vez de pasar cerquita, mejor me voy lo más lejos posible. Lo evito lo más lejos posible. Pero luego llega un samaritano en una de las provincias intermedias entre el norte y el sur de Jerusalén, de toda la zona de los judíos. Estaba ahí Samaria, en donde vivían unas personas que no eran bien queridas por los demás judíos, porque ellos se habían casado con personas no judías y se habían mezclado con personas no judías. Entonces los de las otras provincias odiaban a los samaritanos. Eran 4 provincias, una de ellas Samaria, que estaba en medio de 2, otra acá del otro lado del río Jordán, y pues todos preferían darle la vuelta, pero si llegabas a pasar por ahí, lo más pronto posible.
Pues una persona de esas que odiaban los demás, que despreciaban los demás, que juzgaban los demás, que criticaban los demás y que era enemigo de los demás, y no era ni religioso, era un samaritano, un ciudadano común y corriente, iba lejos, y acá estaba la persona herida y por aquí pasó el samaritano. Pero luego dice que lo vio y utiliza la misma palabra de cómo lo vieron los otros dos: desnudo, lastimado, herido, ensangrentado, casi como muerto. ¿Saben cuál fue la diferencia? Él fue movido a misericordia. Y cuando fue movido a misericordia, la actitud cambió totalmente. Los otros dos no fueron movidos a misericordia, pero él sí. Él sabía lo que era estar en esa situación, con esas condiciones, herido, lastimado, todo. Él sabía muy bien lo que era y no se puso a investigar quién era, nada más lo vio herido, casi muerto, totalmente lastimado y sin la mínima pertenencia, porque los ladrones así lo habían dejado. Pero fue movido a misericordia. La palabra que aquí se usa por misericordia es rara, se pronuncia en griego espanglizoma y significa se le reventaron las entrañas. Es decir, cuando lo vio dijo, pobre, qué feo. Y sintió muy feo, no sintió lástima, sintió misericordia. Espanglizoma y no es para lástima, es para sentir misericordia. Fue movido así por algo que dices, si fuera alguien de mi familia, yo tengo que ayudar a esa persona por él mismo. Dice el siguiente versículo que lo que hizo esta persona iba lejos, se acercó, vendó sus heridas, lo curó con aceite, con vino, le lavó la cara, con el vino que tiene alcohol, pues le sanitizó todas sus heridas para que cualquier cosa, todo lo lavó con aceite para desinflamar, con vino para sanitizar todas sus heridas, lo curó, lo llevó al mesón, que era un lugar donde se hospedaban los que iban de paso por esos lugares, no estaba cercano, no era así de que en la otra esquina, fue un buen rato que se lo llevó, cargando, arrastrando, no sabemos cómo, llegó al mesón, todavía en el mesón cuidó de él, en vez de ponerse a descansar, cuidó de él. Ya el otro día cuando se iba le dijo el mesonero, ¿cuánto te debo de esto? Aquí están, bueno, y mira, te dejo algo más, porque voy a tardar, por favor, tú cuídamelo, dale de comer, atiéndelo, y cuando yo regrese te voy a pagar más. Y seguramente lo conocían en ese lugar, porque le aceptaron que ahí se quedara y todo esto, ¿no? Todo hizo eso el samaritano. El sacerdote lo vio bien claro, pasó de largo. El levita lo vio bien claro, pasó de largo. El samaritano, despreciado por los demás, alguien que no estaba para nada dedicado al servicio a Dios, que algunos consideraban enemigo, que no era religioso, lo vio igual y fue movido a misericordia. Y en respuesta a ser movido a misericordia, hizo todo lo que les digo. Se acercó, vendó sus heridas, lo curó, lo llevó al mesón, lo cuidó, le pagó al mesonero, se lo encargó para su regreso, todo eso. No es algo que haya pasado en realidad. O probablemente era algo que pasaba, pero no lo del buen samaritano, sino que había muchos asaltos en ese lugar y había muchas personas que vivían situaciones difíciles en ese lugar. Y la pregunta la cambia Jesús. Esta persona le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no le dijo, mira, tu prójimo es el que hace esto. No, platica todo este cuento que inventa Jesús, esta parábola. Y luego le hace una pregunta al intérprete de la ley. ¿De quién fue prójimo? ¿Quién de los tres fue prójimo del asaltado? Fíjense, la pregunta no era, ¿el prójimo del sacerdote fue el asaltado? No. ¿El prójimo del levita fue el asaltado? No. ¿El prójimo del samaritano fue el asaltado? No.
preguntó Jesús, cambiando totalmente. ¿De quién fue el prójimo del asaltado? ¿Quién de los tres fue prójimo del asaltado? Entonces la pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino la pregunta es ¿de quién soy prójimo? Porque aquí la enseñanza es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pues dice, pues sí, claro, yo amo a mis papás, amo a mis hijos, amo a mis amigos, amo a los que me caen bien, amo a todo el mundo. Y Jesús alguna vez dijo, bueno, ¿qué tiene que ver eso de mérito? Amar a los que se dejan amar. Amar a los que es lógico amar, hasta los que no son cristianos lo hacen, ¿no? Hasta el más malo lo hace. Aquí la situación no tiene que ver con quién es mi prójimo, sino de quién soy yo prójimo. De quién yo estoy cercano para auxiliarlo. Prójimo podría traducirse como el más próximo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Diría quién está cercano a mí. Pero de quién soy prójimo, diría de quién estoy cercano yo para ayudarlo, para cuidarlo, para protegerlo, para sanar sus heridas, para llevarlo al mesón, para pagarle al misionero, para encargárselo, para todo lo que hizo aquel que fue su prójimo. Esa era la pregunta. El intérprete preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contestó, ¿quién fue el prójimo del asaltado? De los tres que pasaron por ahí, ¿quién fue el prójimo del asaltado? Y la respuesta del intérprete de la ley fue, pues el que tuvo lástima de él. Ni siquiera se atrevió a decir el samaritano, porque decía, no, con eso me embarco. El que tuvo lástima de él. Ni siquiera dijo misericordia. En español dice misericordia, en griego dice lástima. Y Jesús le dice, ve tú y tú haz lo mismo. Esa es la forma en que se manifiesta la fe. En estos días de Semana Santa, no preguntes quién es mi prójimo, sino pregunta de quién soy prójimo. ¿Quién me necesita y a quién debo yo acercarme para bendecirle y hacer todo lo que tengo que hacer? Porque no es quién es mi prójimo, sino es de quién soy yo prójimo. Que Dios te bendiga.